Hemos estado considerando la Reforma Protestante y viendo algunos de sus principales líderes y lo que ellos enseñaron. Hasta cierto punto, como ellos atrajeron a sus seguidores, pero por supuesto la Iglesia Católica Romana no fue inactiva en esos años. No fue ciertamente indiferente a lo que estaba pasando. Y así yo pienso que sería apropiado tomar un poco de tiempo para mirar a la Iglesia Católica Romana. Con frecuencia miramos esto bajo el título de la Contrarreforma, por lo cual hace hincapié en las reacciones de la Iglesia Católica Romana a la Reforma Protestante, y lo vamos a ver, pero crecientemente los historiadores también quieren hablar de lo que ellos llaman la Reforma Católica. Aún antes de que Lutero llegara, hubo católicos romanos que vieron la necesidad de un cambio en su iglesia. Ellos vieron la necesidad de por lo menos mejoramiento moral, y posiblemente algunos de ellos pedían una clarificación doctrinal. Las cosas se habían puesto muy malas en la Iglesia Católica Romana. El Papa León X, el que excomulgaría a Lutero, cuando fue electo Papa, proveniente de la distinguida, rica e influyente familia Medici en Florencia, dijo: disfrutemos el papado. Y esa fue una actitud que había infectado a muchos. Ser papa no era tanto una responsabilidad solemne religiosa, sino que se había convertido en una posición de riqueza, de poderío político y a menudo de exceso en varias formas. A fines del siglo XV, uno de los papas, Alejandro VI, fue Rodrigo Borgia. Quizás usted conozca ese nombre, Borgia. Él mantuvo su amante en el Vaticano, más bien abiertamente, y promovió a su hijo ilegítimo César Borgia para hacerlo un personaje influyente en la política y la iglesia. Apoyó a su hija Lucrecia, una de las más famosas envenenadoras de la época, de modo que las cosas habían degenerado moralmente en el papado. Lutero se referiría a Alejandro VI como el Mysterium Iniquitatis, el misterio de la iniquidad. Y hubo un desastre en partes de la iglesia romana, y hubo gente que sabía que había necesidad de un cambio, había necesidad de un mejoramiento, y algunas de esas voces se habían levantado antes de que apareciera Lutero. Hubo algunos que trataron de iniciar nuevas órdenes monásticas que traerían un nuevo compromiso en la iglesia romana. Así, esos fueron los comienzos del cambio. Erasmo había pedido mejoramiento moral en la iglesia como un gran líder humanista, pero por supuesto, el surgimiento de Lutero y el gran seguimiento que él atrajo realmente puso la presión en la Iglesia Católica Romana para hacer cambios, para mejorar. Y la gran pregunta, por supuesto, fue: ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacemos cambios fundamentales? ¿Qué necesita ser cambiado? Y algunos estaban preocupados porque cualquier concesión a los protestantes socavaría el reclamo de la Iglesia Católica Romana de ser incambiable, pura y perfecta. Y otros pensaron que tenía que haber cambio si la iglesia iba a ser salvada. Y los reclamos empezaron a llegar de que debía haber un concilio ecuménico para hablar acerca del estado de la iglesia y decidir qué cambios necesitaban ser hechos en la vida de la iglesia. Pero los papas eran muy recelosos acerca de un concilio ecuménico, porque ellos vieron que en los siglos anteriores, cuando se celebraron concilios y trataron de liberarse a sí mismos del control del Papa y desafiar al Papa por el control de la Iglesia, y los papas no quisieron abrir esa lata de gusanos otra vez, y así fueron muy recelosos acerca de convocar un concilio, pero finalmente decidieron que eso era lo realmente necesario, y bajo el Papa Pablo III se hizo un llamado a la iglesia para asistir a un gran concilio ecuménico. Ahora, Lutero había dicho: si vamos a tener un concilio, tiene que ser un concilio cristiano y libre en suelo alemán. Ahora, por libre, Lutero quería decir libre del control papal. Por cristiano, quería decir usando la Biblia como norma de la verdad. Y por suelo alemán, él dijo, para que esos italianos no lo arruinen todo. Y
Aunque el Papa no quería tener un concilio que fuera libre, según la definición de Lutero, decidió que podía ser sabio hacer una concesión y tener el concilio en suelo alemán. Así que acordaron tener el concilio en Trento. Ahora, eso fue un truco, porque Trento está en el nordeste de Italia, pero en ese tiempo era técnicamente una parte del Sacro Imperio Romano. Y así, de cierta manera, podía ser llamada una ciudad en suelo alemán. De todas maneras, el concilio se reunió y hubo algunos muy distinguidos eruditos allí, y en su primera sesión, en 1545, ellos acordaron los dos temas más controversiales probablemente, es decir, la justificación y la Biblia y la tradición. Estas eran las áreas donde los protestantes habían progresado en sus prédicas: justificación y la autoridad de la Biblia comparada a la tradición. Y Roma reconoció no tener ninguna enseñanza oficial en esos asuntos. Hubo un consenso general en la Edad Media en este asunto, pero no hubo nunca un decreto sobre un concilio ecuménico, ni hubo una declaración oficial del Papa. Y así que muchos teólogos en la Iglesia dijeron que necesitamos una definición para que podamos decir con claridad cuál es nuestra posición y por qué la posición protestante es incorrecta. Y esa primera sesión en el Concilio de Trento trabajó arduamente y fue relativamente exitosa en hacer un claro planteamiento. Ellos dijeron muy claramente que la Biblia es la palabra de Dios, que es autoritativa en la vida de la Iglesia, pero no todas las revelaciones de Dios están contenidas en la Biblia. Dios también se ha revelado a sí mismo a través de la santa tradición y específicamente, ellos dicen, la santa tradición que une y dirige a la Santa Iglesia es revelación que Dios da a los apóstoles, pero no estaba escrita en la Biblia. Así, toda la autoridad en la Iglesia, dice Trento, es apostólica, ya sea a través de trabajos escritos apostólicos o de la enseñanza apostólica oral. Ahora, esto es realmente importante más tarde porque para el siglo XIX la Iglesia Católica está bajo una tremenda presión para reconocer que muchas de sus tradiciones no pueden ser de origen apostólicas. La historia ha alcanzado un punto donde nosotros sabemos mucho más acerca de la historia de la antigua Iglesia y lo que esa Iglesia hizo y lo que no hizo, y tanto de las tradiciones que Roma ha reclamado hace tiempo que eran apostólicas, eran claramente no apostólicas en su origen. Y en otra sesión hablaremos acerca de cómo Roma entonces tuvo que cambiar su definición de tradición para cumplir con esos nuevos hechos históricos. Pero debemos dejar esos asuntos fuera por ahora. Sus concilios ecuménicos dijeron: la tradición requerida que añadimos a la Biblia es apostólica en su origen. Y Roma tenía una manera, de hecho, un erudito católico romano muy famoso en el siglo XX dijo: bueno, lo que hacemos como católicos romanos es que afirmamos nuestro gran amor por el Concilio de Trento. Nosotros afirmamos nuestro acuerdo con el Concilio de Trento y entonces ignoramos el Concilio de Trento y seguimos adelante. Y como protestantes tenemos que decir, o el Papa es infalible y los concilios son infalibles e irreformables, o no lo son. Y usted no puede ignorarlos y seguir adelante. Usted está pegado a ellos. Si podemos decirlo así, nosotros somos protestantes y debemos ser bastante insistentes con esto. Así Roma dice muy claro en el Concilio de Trento que la Biblia y la tradición apostólica no escrita son autoritativas en la vida de la Iglesia. Calvino, mirando eso, dijo: usted sabe, nosotros casi podríamos estar de acuerdo con eso porque Roma no puede nunca demostrar que ninguna de sus prácticas tradicionales o enseñanzas vienen de un testimonio apostólico tradicional no escrito. Es simplemente un acto de fe de parte de Roma que usted declare esas cosas. Usted no puede demostrarlas. No hay, como dirían los modernos, algo molesto. No hay ahí. Y así Calvino los pellizca. Él escribe en muy interesante antídoto a Trento, en el cual él es encantadoramente sarcástico a mi juicio. Yo no lo vería así si yo fuera católico romano, pero él fue muy interesante. Entonces ellos vienen a la justificación.
Y ahí ellos logran un nivel de claridad realmente notable. Y ellos dicen, nosotros somos justificados al ser moralmente cambiados. Aquí está la encarnación y el resumen de lo que ha sido generalmente enseñado en la Edad Media. Pero no ha sido nunca oficialmente definido que Dios ama lo precioso. Para que Dios te ame, tienes que llegar a ser una persona diferente. Tú no eres amado por la justicia externa de Cristo imputada a ti. Tú eres amado porque Cristo viene a ti y te cambia, de modo que eres una persona diferente y puedes ser amada por Dios. Esto es más bien un breve resumen de un documento bastante largo, pero este es el corazón de eso. Roma se define a sí misma, ahora, como comprometida con su posición de que usted es únicamente justificado por ser cambiado a una persona moral diferente por la gracia de Dios. Y esto es tan importante porque conserva como la diferencia esencial entre el protestantismo y Roma. Y ello se relaciona mucho con este asunto de la seguridad de la que hemos estado hablando. Si usted tiene que ser una persona moralmente mejor para ser aceptada por Dios, ¿qué tanto mejor usted tiene que ser? ¿Cómo tiene alguna seguridad de que ha llegado ahí? Y por supuesto, la posición pastoral de Roma es que usted no debe de tener confianza. Debería de estar preocupado. Debe tratar cada vez más duro si tiene dudas. No es bueno para usted tener seguridad. Esa es solamente una arrogancia protestante. Uno de los grandes teólogos católicos romanos de finales del siglo XVI o principio del XVII, Roberto Bellarmino, dijo: la herejía protestante esencial es la arrogancia de la seguridad. Usted se volverá perezoso si se siente seguro. Usted no tratará con más determinación si se siente seguro. Es bueno estar dudando, tener miedo, estar inseguro. Así que usted tiene como dos diferentes religiones funcionando aquí. Calvino dijo: el corazón seguro en Cristo vivirá para Dios en gratitud. Y podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál religión históricamente ha sido más exitosa en promover la santidad? Eso es un poco desagradable, pero no pienso que es mucho decir que la Iglesia Católica Romana ha sido al menos algo indiferente en su relación con la mafia, mientras el calvinismo produce algo llamado puritanismo. Esos puritanos, mis amigos, eran unos vagos. No, por supuesto que no. Los puritanos son famosos por su compromiso con una vida cristiana santa y disciplinada. Y yo pienso que aquí podemos decir, en un sentido, que la prueba del pastel está en comérselo. El calvinismo produce un grupo de seguidores de la santidad más serios, comparados, yo pienso, con los católicos romanos, porque estos tienen la idea de que usted puede vivir. Ellos no recomiendan esto, pero usted puede vivir como usted quiera y tener el sacerdote allí en el último instante y todo estará bien. Y esa no es una manera, yo creo, de promover la santidad. De modo que aquí está el gran logro de esta primera sesión del Concilio de Trento, un planteamiento de justificación, un planteamiento de la Biblia, y luego Trento concluye. Y hubo algunas voces que dijeron: usted sabe, no estoy seguro de que me guste esa decisión. Hubo gente como Contarini, quien era un cardenal, y dijo: sabe, no creo que esto sea suficientemente claro, agustiniano. Interesante. Hay todavía, y hubo todavía, voces en la Iglesia Católica Romana que quisieron enseñar la gracia solamente. Ellos no querían enseñar la fe solamente, pero sí querían enseñar la gracia solamente, y ellos estaban preocupados de quizás Trento en su primera sesión se comprometiera con la gracia solamente. Esto todavía se debate en cierta medida en la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy, porque existe un lenguaje de cooperación con la gracia en el Concilio de Trento. ¿Qué significa esto exactamente? De todas maneras, inicialmente el Papa no promulgó
oficialmente aprobó la decisión de la primera sesión del Concilio de Trento. Nadie sabía si este iba realmente o no a llegar a algo. Entonces, algún tiempo más tarde, en 1551, otro papa, Julio III, convoca el Concilio de Trento para reanudar los trabajos y allí definieron los 7 sacramentos de la Iglesia y para clarificar a qué atenerse frente a la enseñanza protestante en 2 sacramentos. De nuevo, Trento concluyó. De nuevo, el Papa no promulgó los decretos y otra vez hubo incertidumbre acerca de lo que iba a pasar. Y entonces, en 1561, el concilio fue convocado a sesionar por tercera vez, así que es un largo periodo de casi 20 años, finalmente desde la conclusión del concilio en 1663, y allí el concilio abordó el tema del sacrificio de la misa, como la misa debe verse como un sacrificio propiciatorio. Cuando el sacerdote se para en el altar, esto sigue siendo la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Cuando el sacerdote se para en el altar, él ofrece a Cristo, a Dios, y esa oferta es propiciatoria. Él aleja la ira de Dios. Ahora, nosotros como protestantes necesitamos ser cuidadosos en no malinterpretar lo que Roma enseña. Roma quiere categóricamente negar que este es otro sacrificio de Cristo. Ellos no quieren que nosotros digamos que Cristo es sacrificado otra vez, pero quieren absolutamente decir que Cristo es sacrificado en el altar, y ese sacrificio aleja la ira de Dios. Y por supuesto, para piadosos católicos romanos, lo que pasa en el altar es tan importante para su religión. El sacerdote en el altar cambia pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y entonces ofrece a Cristo a Dios como un sacrificio. Y es así como si usted estuviera de pie ante el Calvario. Cristo está justo allí, como si estuviera en el Calvario, en su cuerpo y su sangre. Cristo es sacrificado justo como si él estuviera en el Calvario, en el altar de la iglesia. Y es por eso que los católicos romanos devotos sienten que están en la presencia de Dios cuando están en su misa. Y por eso Calvino dice que los protestantes no deberían asistir a la misa, nunca, porque esto es esencialmente un acto de idolatría. Y esto fue todo reafirmado, no era nuevo en Trento, sino que fue reafirmado por Trento en su tercera sesión. La otra cosa que Trento hizo fue introducir algunas reformas prácticas, y esto, en un sentido, estuvo entre las cosas más importantes que ocurrieron en la Contrarreforma. La Iglesia reconoció que tenía por lo menos 2 grandes problemas entre los problemas morales. El primero era demasiados obispos que no vivían en sus diócesis. Este era un problema de pluralismo. Un hombre puede ser hecho obispo de un grupo de diócesis y obviamente no podría vivir en ninguna de ellas, y después de todo muchos obispos prefieren vivir en Roma. Así, muchas diócesis no tenían obispos. El obispo estaba supuesto a ser el pastor de los sacerdotes. Si el obispo estaba ausente, no hay la clase de supervisión necesaria. Así, una de las cosas en las que Trento tomó una acción efectiva fue acabar con el pluralismo y estimular a los obispos a estar presente en la vida de su diócesis. La otra cosa que se trató fue el problema de la educación. Ellos reconocieron que muchos sacerdotes no estaban muy bien educados y por tanto Trento requirió un seminario para ser establecido en cada diócesis o por lo menos en cada arquidiócesis. Y esto llevó a una completa renovación del sacerdocio católico romano como un cuerpo de personas educadas. Había muchos sacerdotes antes de la Reforma quienes solo sabían un poco más de haber memorizado la misa en latín. Ellos ni siquiera sabían lo que eso significaba. Ellos simplemente seguían los movimientos, y cuando los predicadores protestantes llegaron, bien educados en la Biblia, fueron capaces de destruir en el debate a muchos de esos sacerdotes. Pero el Concilio de Trento se envalentonó y con el tiempo fue exitoso en producir un sacerdocio mucho mejor educado que el que ellos tenían antes. Como sabe, yo creo que vale la pena hacer una pausa por un momento y reflexionar sobre uno de los grandes peligros para el protestantismo de hoy.
Nos encontramos en presencia de un creciente ministerio sin educación. Ahora, yo soy presidente del seminario y soy pagado para hacer este discurso, pero pienso que esto va más allá de lo que me pagan por decir. Necesitamos un ministerio educado. No es suficiente ser un buen orador o un buen vendedor para pararse ante la multitud. Eso no lo hace a usted un predicador, no lo hace a usted un intérprete fiel de la Biblia. Y yo realmente pienso que el ministerio Ligonier es una gran ayuda, un gran recurso para la iglesia, para estimular la educación de ministros y laicos educados, porque juntos necesitamos conocer la Biblia, construir un soporte contra el error y para defender la verdad. Pero estas reformas prácticas realmente ayudaron a revigorizar la Iglesia Católica Romana y fue un éxito entonces en forzar de nuevo el avance de la reforma en muchos lugares donde la reforma inicialmente parecía ser muy exitosa. Uno de los lugares donde la reforma fue muy exitosa fue en Polonia. Usted no piensa que Polonia es un país protestante y usted no piensa que Polonia es un país protestante porque la reforma fue efectivamente deshecha en Polonia. Y se deshizo allí particularmente por el trabajo de los jesuitas, la Sociedad de Jesús. La Sociedad de Jesús fue la última gran orden monástica fundada. Es en cierta forma como finales de la Edad Media, de alguna manera moderna. Fue fundada por Ignacio Loyola. Ignacio Loyola fue un español, él había sido soldado, fue herido en batalla, tratando de recuperarse de sus heridas, sintió que había recibido un fuerte y serio llamado espiritual para ser una clase de soldado espiritual para Cristo, y a partir de eso él fundó la Sociedad de Jesús, un grupo de, yo creo que, pienso que podemos llamarlos monjes, al menos ellos eran una sociedad religiosa, una orden separada, dedicada inicialmente a ir a la Tierra Santa como cruzados y recuperar la Tierra Santa para Cristo. Pero cuando no pudieron hacer eso, se quedaron en Europa y realmente se convirtieron, como dijera un erudito, en la fuerza de choque de la contrarreforma. Fueron muy efectivos trabajando en varias partes de Europa para hacer retroceder la reforma. Ellos eran muy bien educados, eran muy disciplinados y participaron en algunos importantes trabajos misionarios. Francisco Javier fue el primer gran misionero occidental en ir a la India y luego a Japón y a China. Él fue asociado personal cercano a Ignacio Loyola, de modo que había mucha energía espiritual bombeada de nuevo a la Iglesia Católica Romana. Con el pasar del tiempo hay una nueva confianza en la Iglesia Católica Romana de que no serían abrumados ni arrastrados por los protestantes, y Loyola es una de las voces que estimularon una absoluta devoción a la Iglesia Católica Romana. Loyola dijo la famosa frase: yo creería que lo negro es blanco si lo dice la Iglesia. Y hubo ese tipo de absoluta devoción en contra de lo que nosotros como protestantes creemos, que es una clara enseñanza de las Escrituras que reafirmó la tradición práctica y teológica romana, dándole una nueva definición y un nuevo cuadro entero de la gente para llevarla a cabo y reforzarla, y así la contrarreforma cumplió muchos de sus propósitos. Y así, al terminar esta charla, podemos ver que el protestantismo ha enfrentado siempre enemigos y oposición. Usted no debería sorprenderse de esto. Jesús predijo eso, que en este mundo tendríamos conflictos y sufrimientos, y vemos eso en la gran renovación del catolicismo romano en los siglos XVI y XVII en particular. Gracias. Bien, hemos estado considerando juntos a lo que podemos llamar la teología emergente del siglo XVI. Hemos considerado a Martín Lutero, hemos considerado a Juan Calvino y hemos considerado un poco de los anabautistas, hemos considerado algunos de los católicos romanos, y estas eran las grandes ideas teológicas que competían en el siglo XVI, y en ese proceso consideramos un poco del contexto histórico en que surgieron y a lo que se referían. Y ahora deseo hablarles un poco sobre la expansión de esas ideas, porque la reforma no fue solo algo de ideas y doctrinas, aunque éstas eran importantes. La reforma fue sobre todo una reforma en la vida
de la iglesia. Y eso significa que los predicadores llevarían el mensaje de la reforma a todos los países de Europa. En algunos países no llegó a ser exitosa. Durante un tiempo hubo éxito en Italia, en la ciudad de Lucca, con los maestros reformados, pero allí hubo gran opresión. Lo mismo ocurrió en España, donde hay una gran persecución que apagó la reforma desde muy temprano. En otros lugares de Europa hubo gran éxito al mismo inicio, sin mucha lucha o controversia, debido al gran apoyo de los monarcas como el de Escandinavia, donde el luteranismo se esparció. Lamentablemente nosotros no podemos considerar todos esos países, pero deseo considerar un par de estos que son representativos y particularmente importantes en nuestro entendimiento de la historia de la Iglesia en su continuación más allá del siglo XVI. Así que quiero empezar con Escocia. Ahora bien, Sinclair Ferguson podría ser mejor para que lo hiciera con un acento escocés, porque esto hace que todo suene más espiritual y mucho más profundo con el acento escocés. De vez en cuando trataré un acento escocés, pero siempre tiende a parecer irlandés, así que les libraré de eso. En el siglo XVI, Escocia era un reino separado de Inglaterra y, de hecho, a la mayoría de los escoceses no les caían bien los ingleses. Eso puede que no haya cambiado mucho y tienen que preguntarle al Dr. Ferguson eso, pero Escocia históricamente ha estado más asociada con Francia que con Inglaterra, porque Francia para Escocia podría ser un contrapeso a la influencia de Inglaterra. Y periodo dificultoso. En el siglo XVI, Escocia era un tipo de país del tercer mundo. No era muy rica, tenía un tipo de reputación desenfrenada y confusa tanto por su nobleza como por la gente común. Y habían pasado por verdaderas luchas en términos de la monarquía, y el rey Jacobo V había muerto en batalla en el 1542, dejando una niña, su hija María, conocida en la historia como María, reina de los escoceses. No debe ser confundida con María la Sanguinaria en Inglaterra. María, reina de los escoceses, tenía una semana de edad cuando su padre murió y ella se convirtió en reina. Su madre era parte de la aristocracia francesa y esa conexión entre Escocia y Francia se estaba produciendo porque su madre vino a ser regente en Escocia, encargada hasta que su hija tuviera edad. Y María de hecho fue enviada a Francia para ser criada en la corte real francesa la mayor parte de su vida. Ella de hecho se casó primeramente con el príncipe de la corona y luego rey de Francia, quien murió siendo joven. Y María, siendo una viuda joven, regresó a Escocia, pero con eso nos adelantamos un poco a nuestro relato. La reforma fue llevada a Escocia primeramente por medio de libros. John Knox dijo fueron comerciantes y marinos quienes primero trajeron la reforma a Escocia. Y entonces comenzó a venir con predicadores, y tales predicadores comenzaron con coraje a proclamar el evangelio ante una decidida oposición gubernamental. Y muchos de esos primeros líderes fueron martirizados, y fue en ese contexto en el que Juan Knox, el más famoso de los líderes de la reforma escocesa, vino a la fe. Él trabajó de cerca con George Wishart, uno de los primeros predicadores que fue martirizado en el 1546, y condujo a un levantamiento en Escocia contra los asesinos de quienes pensaban habían matado a George Wishart. Y porque las cosas eran desenfrenadas y confusas en Escocia, esos primeros protestantes atacaron al cardenal, quien era también uno de los principales oficiales gubernamentales en Escocia, Cardenal Beaton, y lo asesinaron y tomaron su castillo, y Juan Knox fue llamado a su primer pastorado para ser el capellán de aquellos soldados que asesinaron a Beaton y ocupaban el castillo. Así que esto es un tipo de inicio salvaje, y en ese primer oficio él predicó sobre el libro de Daniel, y él mantuvo dos temas que fueron básicos a toda su predicación y todo su ministerio. Primero fue que somos justificados por la fe solamente, y el segundo fue que debemos huir de la idolatría.
Esos fueron la pasión del corazón de Knox, que realmente entendamos el Evangelio y la paz que éste nos da en Dios, y que evitemos la idolatría como la vio en la Iglesia Católica Romana. Ese primer llamado, como el primer llamado de Calvino, no duró mucho más que unos 19 meses, y entonces el castillo fue tomado por las tropas reales. Ni tampoco Knox duró mucho, fue sentenciado a 19 meses a ser un esclavo de galera en un barco francés. Los esclavos de galeras remaban el barco cuando el viento estaba calmado, y la expectativa de vida de un esclavo de galera no era muy larga. Había una gran historia que los oficiales franceses en el barco, que decidieron hacer una obra evangelística en el mismo con los esclavos que eran protestantes, y así que trajeron una imagen de María, la Virgen, ante los esclavos, y les ordenaron que besaran la pintura, y le mostraron la imagen a Juan Knox, y hubo una especie de silencio, porque después de todo él era un tipo de ministro, era líder de un movimiento, y la besaría él. Y él tomó la imagen en su mano y miró la pintura y dijo: Nuestra Señora es bien liviana, dejemos que aprenda a nadar, y tiró la pintura por la borda. Eso era típico de Knox en la forma en que se conducía. Knox siempre se vio a sí mismo como primariamente un predicador. Llegó a escribir algo, pero él era primariamente un predicador. Dijo: yo me considero a mí mismo como llamado por mi Dios a instruir al ignorante, consolar al triste, confirmar al débil y reprender al orgulloso con la lengua y la voz en estos días corruptos, en lugar de escribir libros para las edades venideras. Él fue un pionero y fue un maravilloso y poderoso predicador. Cuando él fue libertado y dejó de ser un esclavo de galera, predicó durante un tiempo en Inglaterra, cerca de la frontera escocesa, para tratar de lograr una posterior infiltración de Escocia. Y entonces el rey Eduardo murió y María la Sanguinaria llegó al trono. Se fue de Inglaterra, donde ya no era un lugar seguro para él. Ministró durante un tiempo en Frankfurt, Alemania, y terminó en Ginebra por un tiempo. Y fue Knox quien dijo al llegar a Ginebra bajo Calvino: desde los días de los apóstoles no ha habido una comunidad pura cristiana, pura como la hallé en Ginebra. Y Calvino probablemente no hubiera estado de acuerdo y consideraría que eso fue un poco optimista, pero Knox aprendió mucho mientras estuvo en Ginebra. Fue muy impresionado por Calvino como un reformador. Sin embargo, su corazón continuaba ardiendo por Escocia. Su deseo era poder regresar a Escocia, y en 1558 él se deprimió al ver la condición de Europa. Miró a Escocia y vio a la joven María, reina de los escoceses, en el trono, protegida por su madre, y luego miró a Inglaterra y vio a María la Sanguinaria, quien estaba persiguiendo a la iglesia. Miró a Francia y vio a la reina madre y a Caterina de Medici dirigiendo las cosas y persiguiendo protestantes, y esto le llevó a escribir probablemente su obra más famosa, La primera explosión de la trompeta contra el regimiento monstruoso de la mujer. ¿Qué tenían todas estas cosas en común? ¿Qué tenían todas estas persecuciones en común? Eran dirigidas por mujeres, y la ocasión no era la más conveniente, porque el libro no había salido bien de la imprenta cuando murió María la Sanguinaria y Elizabeth vino al trono. Elizabeth nunca perdonó a Knox por su explosión de la trompeta contra el regimiento monstruoso de la mujer, y cuando Knox quiso viajar de regreso a Escocia en 1559, Elizabeth no le dio el permiso para viajar a Inglaterra. Aún así regresó a Escocia en 1559, y de una manera maravillosa la nación parecía estar preparada para la predicación del Evangelio, y hubo una gran respuesta a la predicación del Evangelio, no solo entre muchas personas comunes, sino también entre los terratenientes. Esa es la pequeña nobleza. La nobleza menor estaba cada vez más cansada de la influencia francesa y la autoridad francesa, y así cada vez más buscaban a Knox y la nueva fe que era predicada. Y muy pronto los terratenientes y el Parlamento de Escocia prohibieron el catolicismo romano, prohibieron la misa y aprobaron el protestantismo como la religión oficial del Estado. Esto planteó una gran
situación, un problema, porque ahora de repente un gran número de predicadores se necesitaron para todo el reino y había una escasez. Y así Knox urgió a los terratenientes a buscar a jóvenes talentosos que fueran enviados a educarse para el ministerio. Y esto fue lo que podemos llamar un llamado externo. No importaba lo que el joven pensara en su corazón, mejor que fuera un ministro, porque necesitamos ministros. Y este fue un gran paso de avance y Knox realmente predicó el evangelio de la gracia. Él tenía gran sensibilidad por esto. Era feroz cuando se le oponían, pero en muchas maneras era un pastor muy tierno. Una vez escribió: «Sé cuán dura es la batalla. Conozco el enojo, la ira y la indignación que se concibe en el alma humana. Se concibe contra Dios. Cita todas sus promesas con duda y que está dispuesto a toda hora a apartarse de Dios completamente, contra lo cual solo está la fe, por medio de la cual si perseveramos, nuestras calamidades más desesperadas se convertirán en alegrías y en un final próspero». Así que él podía ser un predicador de mucha ternura y empatía. Se conocía a sí mismo. Él escribió: «Aunque nunca me olvido de la presencia y llana imagen de mi propia debilidad y bajeza, pero al ver el pecado tan abundantemente manifiesto en todos los estados, me veo forzado a proclamar las amenazas de Dios contra los rebeldes obstinados. Y al hacer esto yo mismo a veces soy herido, sabiendo que soy en mucho criminal y culpable. Sí, en todas las cosas que en otros yo reprendo». Él fue uno que conoció el pecado en sí mismo y sabía que tenía que proclamar a alta voz la santidad de Dios, y al mismo tiempo quería estar seguro de que era sensible y traería consuelo y seguridad a la gente. Así que en 1559-1560 hubo una gran expansión y victoria de la Reforma, causada en parte por la aprobación gubernamental. Y luego en 1561 la joven reina María, que para entonces tendría solo 19 años, y regresa a Escocia. Ella llegó en un día nublado. Sinclair Ferguson me dijo que esos son los únicos tipos de días que tenemos en Escocia. Llegó en un día nublado y lluvioso. Juan Knox notó que ella trajo consigo solo oscuridad más opaca e impiedad. Estaban listos para una controversia. Ella era una viuda joven, era la reina de Francia viuda, la reina madre de Francia con tan solo 19 años. Y ella regresó con la determinación de ver la restauración del catolicismo romano. Ella sabía que no podía hacerlo todo en un solo día, pero ella pensaba que algún día restauraría el catolicismo romano en este reino. Y lo primero que ella hizo fue insistir en tener misa en su propia capilla. Ahora bien, eso parece razonable, ¿no creen? La reina podría tener misa en su capilla privada, pero la misa era prohibida en Escocia. Knox había convencido a muchos de que los que le seguían de que la misa era esencialmente idolatría, que inclinarse y adorar el pan consagrado en la misa era un acto de idolatría. Creer que Cristo era sacrificado por el sacerdote en el altar era un acto de idolatría, y por lo tanto, si la idolatría iba a ser eliminada del reino, la misa no podía celebrarse en ningún lugar del reino. Así que Knox tronó sobre esto. María, quien estaba acostumbrada a encantar y era una exitosa encantadora, invitó a Knox y le dijo: «Usted sabe, yo entiendo que usted es un ministro y entiendo que usted cree que tiene que expresar la voluntad de Dios, y yo solo quiero que usted sepa que cada vez que usted piense que yo he hecho algo mal, usted está invitado a venir y conversar conmigo. Yo estaría contenta de escucharle». Y Juan Knox le dijo: «Madame, he sido llamado a un ministerio público, no a arrastrarme en palacios de princesas y susurrar a sus oídos». Esta fue una de muchas reuniones desagradables que ellos tuvieron. Él no estaba encantado con ella, y él entendía que ella estaba dispuesta a hacerle daño a la causa. Ella era astuta, y habiendo logrado que los terratenientes permitieran que ella tuviera misas en su capilla privada, ella entonces comenzó a viajar. Y donde quiera que ella viajaba, ella abría una capilla, y donde quiera que ella se iba, dejaba un sacerdote para que continuara dando misas en la capilla. Knox estaba furioso,
Y él comenzó a ver que su influencia de alguna manera se estaba reduciendo debido a que la reina estaba siendo efectiva. Ella era joven, era encantadora, soltera. Lo que quiere decir que había un número de hombres nobles que esperaban poder casarse con la reina y convertirse, si no en rey, al menos en príncipe consorte de la reina. Y así ella estaba comenzando efectivamente a neutralizar el apoyo que los aristócratas daban a Knox. Y Knox tronó contra esto. La reforma iniciada seguía expandiéndose por los predicadores, pero su influencia se había reducido. Entonces, María cometió un error estratégico. La reina Elizabeth estaba preocupada con María de que María, reina de los escoceses, tuviera un reclamo sobre el trono inglés. Y los católicos romanos en Inglaterra creían que Elizabeth era una hija ilegítima de su padre y por lo tanto no tenía el derecho para sentarse en el trono y que María estaba en la línea de su sucesión. Por esto, el apoyo católico romano comenzó a centrarse en María y Elizabeth estaba muy disgustada con esto. Y se puso a pensar, ¿cómo neutralizar esto? Y Elizabeth, que era de un pensamiento muy astuto e inteligente, le voy a enviar a su corte un joven completamente inútil que tenga sangre real, y María estará tentada a casarse con él para aumentar su reclamo del trono, y entonces su inutilidad se revelará, y su posición se debilitará. Y esto funcionó como un encanto. María estuvo completamente auxiliada para esa actividad. Y Richard Darnley apareció en Escocia. María fue encantada por él. Era joven, era elegante y era disoluto y se casaron. Y María realmente pensó que ella estaba aumentando su reclamo al trono. Y las cosas se corrompieron tanto en la corte que los terratenientes se disgustaron mucho. Y esto porque Darnley parece que, y ¿cómo digo esto? De manera que los niños puedan escuchar esta clase. Darnley parece que estaba acostándose con casi todo el que andaba por ahí, hombre o mujer, y esto se convirtió en un escándalo en la corte, y Darnley eventualmente fue encarcelado, y María fue encarcelada. Ella fue derrocada del trono y forzada a abdicar en el nombre de su joven hijo, de solo unas semanas de haber nacido. La historia realmente se repite en sí misma. Su hijo se convertiría en Jacobo VI de Escocia. Ese Jacobo VI, más tarde, cuando murió Elizabeth, se convertiría en Jacobo I de Inglaterra. Y este Jacobo será una figura muy importante en la historia, y Knox y otros estaban determinados de que él fuera debidamente criado, y fue cuidadosamente criado por tutores presbiterianos. Se convirtió en un muy buen teólogo. También aprendió a aborrecer el presbiterianismo. Pensaba que los obispos eran más respetuosos con los monarcas que lo que eran los presbíteros. Los presbíteros parece que pensaban que ellos podían hablarle a los monarcas como iguales. Jacobo nunca acogió esa idea, le gustaban los obispos que eran sumisos. Más tarde él dijo en uno de sus pocos dichos notables, ningún arzobispo ni rey, si no hay jerarquía en la iglesia, ¿cómo puede haber jerarquía en el Estado? Si la institución divina no necesita jerarquía, ¿cómo podemos argumentar que la institución civil necesita jerarquía? Y yo creo que él tenía razón. Creo que la resistencia a los arzobispos entre presbiterianos y congregacionalistas preparó a América para la democracia. Si podemos elegir clérigos, si los clérigos y presbíteros reunidos pueden tomar decisiones importantes para la iglesia, ¿por qué la gente no puede tomar decisiones importantes para el Estado? Eso es adelantarse un poco. Cualquiera que fuera el caso, las cosas iban de mal en peor. Darnley murió muy misteriosa y trágicamente, y puede que María tuviera algo que ver con eso. La casa en la que él estaba quedándose bajo arresto domiciliario, inexplicablemente se halló que el sótano estaba lleno de dinamita, o quizás pólvora, dinamita, pero de todas maneras de pólvora explotó, y el pobre Darnley fue
asesinado por estrangulación. Esto es muy misterioso, pero toda esa corrupción en la corte es lo que finalmente llevó al derrocamiento de María y su reemplazo. Ella eventualmente escapa al arresto y se fue al sur a la protección de su querida prima Elizabeth, quien no sabía qué hacer con ella. Así que la metió en la cárcel durante casi 20 años y finalmente la decapitó. A Elizabeth no le gustaba la idea de ejecutar monarcas. Ella pensaba que alguien le había inculcado ese principio, pero María se puso muy peligrosa y fue sorprendida en correspondencia con el rey de España en un complot con la Armada Española para invadir Inglaterra. Y Elizabeth no pudo soportar eso. De todas maneras, Escocia para entonces tenía un joven rey y un rey infantil, y la reforma pudo establecerse ella misma, pudo asentarse, aun cuando los terratenientes seguían preocupados con la independencia de Knox. Uno de los regentes de Escocia, situado en la tumba de Knox en 1572, mirando la tumba, dijo: «Aquí reposa uno que nunca tuvo miedo ni halagó a ninguna carne». Y eso fue cierto de Knox. Él fue un hombre bravo. Uno de sus últimos actos ministeriales fue montar un púlpito en Edimburgo en 1572, después de las noticias de la masacre en el día de San Bartolomé en Francia. Eso fue una ola de persecución que brotó en Francia y mató alrededor de 50,000 protestantes en una semana en Francia. Y esta noticia llegó hasta Escocia y fue recibida con horror por Knox. Y él se levantó muy débil en el púlpito de la iglesia de Escocia. Y mientras miraba a la congregación, allí estaba sentado el embajador francés. Vienen a ser entretenidos por este viejo predicador. Mientras predica. Y le dijo: «Váyanse a su casa y dígale a su señor que es un asesino». Y eso expresó el coraje y ese compromiso y el gran legado de la reforma escocesa, un legado de coraje, de devoción, de fidelidad, bajo fuego por la libertad de la iglesia, de predicar el evangelio. Y ese es un buen punto para parar con Juan Knox, quien nunca temió o halagó ninguna carne. En la última charla vimos la recepción de la reforma en Escocia y parte del alboroto político y religioso, pero también trajo mejoría allí. En esta sesión quiero ver una parte diferente de Europa y la recepción de la reforma allí. Es lo que a menudo es llamada la reforma holandesa, pero en el siglo XVI hubiese sido llamada la reforma de los Países Bajos. De hecho, Países Bajos, por supuesto, es una forma un poco más latina de llamarla. En el siglo XVI, los Países Bajos no eran un solo país, aunque sí tenían muchas conexiones históricas entre sí. Eran realmente 17 provincias de lo que hoy compone los Países Bajos, Bélgica y el norte de Francia. Eran regiones, cada una con sus propias tradiciones y en cierta medida sus propios idiomas. El frisón se hablaba en el norte, holandés en el centro y francés en el sur. Y cada uno de estos 17 países o condados tenía su propia constitución, y es una parte muy rica y muy poblada de Europa y por tanto importante para el gobernante de esa área. El emperador Carlos V era el gobernante de los Países Bajos, no porque era emperador, sino porque era conde de Holanda, conde de Flandes y conde de Frisia. En otras palabras, ejercía autoridad conferida por título a cada una de las 17 provincias. Y eso es importante para la historia porque cada una de ellas tenía su propia medida de orgullo. Cada una de ellas tenía un sentido del deber que tenía su lor para con ellos, y con la llegada de la reforma llegaron desafíos significativos y grandes cambios a esa región.
La reforma llegó temprano a los Países Bajos. De hecho, probablemente los primeros mártires de la reforma murieron en Bruselas, dos monjes que habían sido atraídos al luteranismo y ejecutados en el 1523. De manera que la reforma llega desde temprano a los Países Bajos, inicialmente en su forma luterana, pero realmente empieza a crecer cuando anabaptistas empiezan a predicar en los Países Bajos. Así, la primera gran manifestación de la reforma llegó con los anabaptistas y Menno Simons, quien era de los Países Bajos, desde la parte norte de los Países Bajos. El calvinismo empieza a llegar a los países a principio de los 1540 y llega a la parte francesa, la parte de habla francesa en los Países Bajos. Los predicadores eran capacitados en Ginebra, quizás predicaban un tiempo en Francia, luego subían a las regiones norteñas de Francia, pasando a la parte sur de los Países Bajos, y allí fue donde hubo inicialmente una receptividad significativa a la predicación de los predicadores calvinistas. Y por supuesto, eso es irónico, porque hoy Bélgica es un país firmemente católico romano, mientras que el norte de los Países Bajos es la parte más protestante. Hablaremos sobre cómo sucedió, pero en principio hubo una gran respuesta a la predicación en el sur, pero esa predicación fue difícil, fue peligrosa. Hubo fuerte oposición del gobierno. Carlos sintió que no podía oponerse al protestantismo tan vigorosamente como quería en Alemania, pero iba a oponérsele vigorosamente en los Países Bajos, donde tenía control más inmediato y directo. Y entonces a esas iglesias formadas en los primeros años, en los 1540 y 1550, se les llamó frecuentemente las iglesias bajo la luz, y lo que eso significaba era iglesias sufriendo persecución. Y con mucha frecuencia los predicadores no se podían reunir en público, tenían que salir a predicar en el campo. Con mucha frecuencia solo podían reunirse en grupos pequeños. Uno de los primeros predicadores que escribieron la Confesión belga, un hombre llamado Guido de Bresse, predicaría frecuentemente solo en ciertas cenas. Ese era el único tipo de reunión segura. 10, 12 personas invitadas a cenar a una casa y allí predicaría. Era un trabajo muy peligroso. A fin de cuentas, Guido de Bresse moriría como mártir por la fe, el único autor de confesiones reformadas que moriría como mártir. De manera que fueron tiempos heroicos, fueron tiempos de gran riesgo, pero también de gran bendición del Señor para las iglesias. Continuaban creciendo, y a medida que crecían, empezaron a avanzar al norte a regiones de habla holandesa, y esto llevó a una creciente consternación por parte del gobierno. ¿Qué vamos a hacer con este protestantismo creciente? Y bien, en 1555 recuerdan que Carlos V había abdicado porque no estuvo de acuerdo con la paz de Habsburgo, y sus territorios fueron divididos entre su hermano y su hijo Felipe, y fue su hijo Felipe quien sería rey de España, quien recibiría de su padre los Países Bajos. Ahora, Carlos había sido criado en los Países Bajos, sabía hablar con la gente, entendía las costumbres, entendía la forma de pensar en los Países Bajos. Felipe había sido criado exclusivamente en España, solo hablaba español. No entendía las tradiciones, las nociones de libertades históricas y los derechos constitucionales de los Países Bajos. Y el resultado fue que Felipe fuera visto muy rápido como opresor extranjero. Mientras que mucha gente había apreciado a Carlos como un gobernante justo, Felipe II de España ahora era visto como un extranjero que había tratado de subir los impuestos. Así nunca se gana el favor de la gente. Había tratado de encontrar maneras de realzar la iglesia y perseguir a los protestantes, y esto llevó a una ola creciente de resistencia, culminando en un momento asombroso de la historia holandesa en 1556, cuando una tormenta de iconoclasia arrasó el país. Por todo el país hubo turbas irrumpiendo en iglesias católicas, rompiendo las imágenes, las que asociaban con idolatría, y esto dejó al gobierno en shock.
no tenían idea del nivel de agitación y descontento popular. Y entonces Felipe decidió que iba a ponerle fin a esto y envió uno de sus generales claves al duque de Alba de España con tropas a los Países Bajos para ponerle fin a eso. Y cuando Alba llegó, formó lo que en la historia holandesa se conoce como el Tribunal de los Tumultos, el Duque de Hierro en su Tribunal de los Tumultos. Es parte de la mitología de la historia holandesa. Y es así porque cuando, creo en los 80 años, una princesa holandesa se casó con un Borbón español, casi derrocó la monarquía en los Países Bajos. Todavía quedaban tantos sentimientos antiespañoles en los Países Bajos que el Parlamento de los Países Bajos tuvo que aprobar la ley especial estipulando que los descendientes de esta princesa holandesa nunca podrán sentarse en el trono, pues ella se había casado con un príncipe español. 400 años después aún quedaba ese sentir de lo que había sucedido, de tanto sufrimiento bajo el Duque de Hierro. Esto llevó a una revuelta contra Felipe y contra el Duque de Alba, encabezada por Guillermo de Orange, conocido en la historia como Guillermo el Taciturno. Se ganó el nombre Taciturno porque supo mantener la boca cerrada en momentos cruciales. No es una habilidad que posee todo el mundo, pero fue el noble más distinguido de todos los aristócratas holandeses. Y es un tanto irónico porque en realidad su sangre es alemana y hasta hoy el himno nacional holandés es el Wilhelmus, la canción de Guillermo. Y el himno nacional holandés empieza con las palabras: yo soy Guillermo de Nassau, soy de sangre alemana. Eso constituye un himno nacional holandés muy extraño y probablemente mucho más extraño durante la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya es después de la historia que nos ocupa. Esta revuelta no empezó en el nombre de la religión, sino en el nombre de la libertad, en nombre de la oposición a la tiranía. Guillermo de Orange dijo desde el principio que aunque se había vuelto calvinista, él dijo: no debemos convertir esta revuelta en una revuelta religiosa o se dividirá el país. Necesitamos hacer una revuelta política contra un tirano que resulte en unir al país. Y así fue como empezó la revuelta. Ellos dijeron: Felipe ha quebrantado su juramento al pueblo de respetar libertades antiguas y ahora nos levantamos contra este tirano. Y a su debido tiempo, los holandeses abjuraron. Esa es una de mis palabras favoritas. Abjuraron, desecharon su lealtad a Felipe y eso los llevó a plantear la importante pregunta: entonces, ¿quién gobernará sobre nosotros? Y en principio fueron a Guillermo y dijeron: ¿serás tú nuestro gobernante? Y Guillermo fue un hombre muy noble. Él dijo: no dejaré que la historia diga de mí que encabecé una revuelta para éxito personal. ¿Saben que eso es exactamente lo que hizo George Washington? Hubo algunas personas que le pidieron a George Washington convertirse en el rey y él dijo: de ninguna manera. Y Guillermo de Orange fue así de noble, con carácter de verdadera abnegación al haberse negado. Entonces empezaron a decir: entonces, ¿a quién más podemos poner como monarca? Y pensaron: ¿qué tal la reina Elizabeth al otro lado del canal? Sería grandiosa. Ahora, como les he dicho antes, Elizabeth era extraordinariamente astuta. Y ella sabía que en los 1570 España era el país más poderoso y rico de Europa. Y ella pensó para sí: creo que a largo plazo este pueblo holandés no tiene posibilidad alguna de derrotar a España, pero para mí es realmente bueno si distrae a España. Y así ella más o menos jugó con los holandeses lo más que pudo hasta que nombraron un príncipe francés y Elizabeth dijo: bien, podría casarme con él. Ellos lo nombraron como soberano por un tiempo con la esperanza de meter a Elizabeth en el negocio. Elizabeth después lo abandona y ellos se han quedado con ese tipo y fue una situación embarazosa. Finalmente lo desecharon. La historia es un poco más larga que como la estoy contando, pero fue complicado. En fin, los holandeses dijeron: parece que tendremos que ser una república. Nadie quiere hacerlo, nadie tuvo la intención de ser, pero no pudieron hallar un soberano que los liderase, por lo que terminaron siendo una república. Y la guerra siguió y fue una guerra difícil, pues era una guerra en un país pequeño, lleno de ríos,
lo que dificultaba el paso de los ejércitos, y era un país pequeño lleno de ciudades fortificadas con fuertes muros defensivos, de manera que los ejércitos tenían que buscar la manera de cruzar el río y después tendrían que sitiar una ciudad tratando de privarla de comida hasta lograr su sumisión. Una de las grandes historias sucedió en 1574, cuando tropas españolas sitiaron la ciudad de Leiden, y hoy es una bella ciudad pequeña, pero era fortificada en ese tiempo. La ciudad lentamente moriría de hambre, y Guillermo de Orange le escribió una carta a la ciudad diciendo: tienen que resistir, si se rinden el país será dividido en dos y ellos podrán acabarnos uno por uno, tienen que resistir. Y un gran sacrificio, la ciudad sí resistió, mucha gente muriendo de hambre, y luego Guillermo logró romper los diques, y una mañana el ejército español despertó sumergido en agua hasta las rodillas y fue atacado por la armada holandesa. Esa debió ser una de las batallas más peculiares en la historia militar. Y el sitio de Leiden fue sofocado, y la historia cuenta que Guillermo llegó a la ciudad y en profundo reconocimiento por su sufrimiento y su fidelidad les dijo: en recompensa por vuestro sufrimiento estableceré una universidad aquí en vuestra ciudad, o los eximiré de impuestos para siempre. Y la historia cuenta que el pueblo de Leiden dijo: no, queremos una universidad. Cualquiera que conozca al pueblo holandés se hallaría eso difícil de creer, pero es verdad. Se fundó una universidad en 1574 para marcar el heroísmo de la resistencia holandesa, y se volvió un gran centro de aprendizaje calvinista en los siglos XVI y XVII, y hasta hoy sigue siendo una de las grandes universidades de Europa. El problema estaba en que esta guerra siguió cada vez más. Felipe pudo retener el sur y no el norte, y los calvinistas en el sur empezaron a moverse al norte para estar a salvo, y esto fue lo que al fin de cuentas resultó en la división de Bélgica y los Países Bajos. Bélgica se convirtió en el territorio retenido por Felipe, y los Países Bajos en el norte fue el territorio que no pudo retener, y así en el norte tenemos la República, que llegó a ser conocida como las Provincias Unidas. Ese fue su título oficial en los siglos XVI, XVII y XVIII, y las Provincias Unidas permanecieron como una república independiente hasta que fueron conquistadas por Napoleón a final del siglo XVIII, y fue entonces que la Iglesia Reformada empezó a tener un estatus y rol más oficial en la parte norte. Continuó siendo un tiempo de lucha y dificultad. En realidad la guerra continuó hasta más o menos 1612, creo, hasta que se negoció una tregua. No estoy seguro si la fecha es correcta. Bueno, no importa. No importa porque no hay examen aquí. Pero la lucha continuó ejerciendo gran presión sobre el norte hasta principios del siglo XVII. Y uno de los momentos más tristes de esa lucha llegó con el asesinato de Guillermo de Orange. Es un relato realmente conmovedor. Felipe II de España contrató un asesino para ir al norte y asesinar a Guillermo. Y este hombre llegó a la ciudad de Delft, donde Guillermo tenía un palacio que puede visitarse hoy. No es un lugar tan grande, es una especie de... No creo que sea tan grande como este sitio, pero en fin, era una casa bonita y grande, y ese hombre se le acercó a Guillermo de Orange en la calle y dice: soy un hombre pobre, ¿puede darme algo de dinero? Y Guillermo le dio dinero, tomó el dinero, fue a comprar armas, regresó y asesinó a Guillermo en su propia casa. Aún se pueden ver los impactos de bala en la pared. En Delft hay una bella tumba para Guillermo. Fue trágico porque fue un líder sabio y maravilloso, pero muestra la violencia de ese tiempo, la dificultad de la lucha, la incertidumbre de lo que habría de suceder después. Lo que sí se volvió claro es que con el establecimiento de un estado en el norte, la Iglesia Reformada pudo lograr algo de estabilidad, pudo comprometerse con la confesión belga,
que había redactado Guido de Brest y con el Catecismo de Heidelberg como sus estándares doctrinales pudo establecer un orden eclesiástico que gobernaría la vida de las iglesias, que crearía consistorios de ancianos y ministros y diáconos que gobernarían la iglesia local y luego establecerían lo que se conoció como los clases. Los clases o clasis son parecidos a un presbiterio en círculos presbiterianos, una especie de órgano rector. La diferencia es que un clases es una asamblea delegada de iglesias, no tanto una iglesia regional de titulares, de manera que cada ministro de la iglesia reformada holandesa es miembro de la iglesia local y solo delegado a los clases, no es miembro del presbiterio como son los ministros presbiterianos. Cualquiera que fuera el caso, también fueron capaces de tener sínodos. En el norte de las Provincias Unidas había 7 provincias de las 17 originales que habían escapado del gobierno de Felipe, y cada una de esas provincias tendría su propio sínodo regional, y de vez en cuando tendrían un sínodo nacional donde se reuniría toda la iglesia, y así se estableció la iglesia reformada. Empezó a envejecer, a ejercer influencia en universidades, capacitando futuros ministros, y fue en ese tipo de situación entonces que hubo una vacante en la Facultad Teológica en Leiden, y solo había 3 profesores de teología, de manera que el nombramiento era algo bien serio. La iglesia lo tomó muy en serio, la junta directiva lo tomó muy en serio, y en 1603 hubo una vacante y alguien sugirió, bueno, hay un joven ministro muy talentoso en Ámsterdam llamado Arminio, Jacobo o Jacobus Arminio. Y ellos dijeron, ¿saben? Él nació en la ciudad de Oudewater, en Holanda, estudió en Leiden cuando era una universidad muy joven, y de ahí fue a Ginebra a estudiar. Regresó con una excelente carta de recomendación de Teodoro de Beza. Ahora es predicador en Ámsterdam. Tuvo instinto para casarse bien con la hija de un hombre rico. Es claro que era un hombre listo. Y sí, ha habido un poco de preocupación con algunos de sus sermones. Él tiene algunas ideas ligeramente peculiares cuando está predicando Romanos. Cuando llegó a Romanos 7, dijo que Pablo hablaba de su yo no regenerado, mientras que Calvino dijo que fue el Pablo regenerado que habló en Romanos 7. Pero parece que ellos superaron eso, y causó un poco más de preocupación cuando llegó a Romanos 9. La gente no estaba segura de cuán derecho iba con Romanos 9, pero no obstante, fue altamente recomendado. Algunos de los calvinistas estrictos estaban un poco suspicaces. Decían, bueno, pidámosle al único miembro de la facultad que queda en Leiden que lo entreviste. Y este era un calvinista bien conocido, muy estimado y bastante enojadizo, llamado Francisco Gomarus. Y pensaron, bueno, ¿saben que si Gomarus dice que el tipo está bien, debe estar bien? Entonces Gomarus entrevista a Arminio y dice, no, él está bien, es bueno, será buen profesor. Y así, en 1603, Arminio se convierte en profesor en Leiden. Ahora, tengan en cuenta que cuenta con una carta de recomendación de Beza. Es un loco difícil en cuestiones de ortodoxia, y ahora de Gomarus. Pero casi inmediatamente, después de asumir su posición, empezaron a circular rumores. ¿Le está enseñando en privado a algunos estudiantes algo diferente a lo que está enseñando en público? Después escribió criticando a Guillermo Perkins sobre la predestinación, solo criticando, sin nunca dejar saber bien claro lo que él creía en lo personal. ¿Tiene a los estudiantes leyendo autores católicos romanos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Y esto resultó en una creciente tensión, lucha y confusión. El sínodo empieza una investigación y después Arminio muere. Muere en 1609. Y ese es el fin del problema, ¿verdad? El arminianismo desapareció con la muerte de Arminio. Por supuesto que no. Eso nunca soluciona los problemas, nunca desaparece en ese sentido. Él dejó un legado entre sus estudiantes. ¿Cuál fue ese legado?
Bien, necesitamos ver eso en la próxima sesión. Volveremos a este tema del arminianismo y con las iglesias reformadas holandesas, cómo lo enfrentaron como una gran amenaza al cristianismo reformado. La última vez estábamos viendo el inicio de la reforma holandesa y la confrontación del movimiento calvinista que estaba creciendo en los Países Bajos con las autoridades católicos romanas y cómo eventualmente en el norte de los Países más bajos la dominación extranjera fue quitada y una nueva república protestante fue establecida. Y a esa situación vino un profesor nuevo que hizo preguntas más de las que él podía responder en toda su vida. Y muchos pensaron, bueno, en 1609, cuando murió, estas preguntas iban a morir con él. Y claro que estamos hablando de Jacobo Arminio. En el año 1609, ahora leyendo mis notas con más cuidado, fue también el año que empezó la alianza con España, que duró 12 años. Rápidamente, la presión externa que había mantenido la unión de la República Norteña fue destruida. Y eso permitió que problemas internos comenzaran a manifestarse y las divisiones internas empezaran a expresarse libremente. Los que tenían esperanza de que quizás las preguntas formuladas por Arminio iban a desaparecer, fueron desilusionados. En el próximo año 1610, sus seguidores más fieles, como 40, prepararon un documento que es conocido en la historia como de Remonstrance, protesta. Era común en las Provincias Unidas dar peticiones al gobierno que eran conocidas como remonstrances. Pero esta remonstrance, en particular en el año 1610, fue bien importante para la historia holandesa y se hizo conocer como de Remonstrance. Los arminianos fueron llamados en ese tiempo a los Países Bajos y los que las traían, las Remonstrance, eran llamados remonstranants. Esta remonstrance tenía varios puntos. Era un documento bastante largo, pero en el corazón del mismo había 5 quejas contra el calvinismo. Y el remonstrance decía: nosotros no estamos persuadidos por la doctrina calvinista sobre la elección o la predestinación. No estamos persuadidos de que Cristo murió solamente por los elegidos. Nosotros no estamos persuadidos de que la depravación total es así y de la gracia irresistible. Y nosotros no estamos persuadidos de la perseverancia de los santos. Ahora bien, esta remonstrance no fue dada a la iglesia, sino que fue dada a las autoridades civiles. Y el líder del gobierno civil rápidamente vio la remonstrance y dijo: esto es un desastre que se ve venir. Entonces él hizo lo que casi todos los gobiernos hacen: trató de esconderlo. ¿Alguna vez has visto los esfuerzos de la historia de un gobierno para guardar un secreto? Realmente es triste ver qué tan malos son para guardar un secreto. Ellos nunca aprenden nada de la historia. Es realmente desalentador para los historiadores ver la cantidad de gente que nunca aprende nada de la historia. De todas maneras, se descubrió, y los calvinistas, que eran ortodoxos y sabios, pero no eran muy creativos, crearon lo que le llamaron la contra-remonstrance, su oposición a la remonstrance. Esto los llevó en la segunda década del siglo XVII a un debate vigoroso y de mal gusto. ¿Cómo debe ser una iglesia? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién va a responder esta pregunta? ¿Qué le va a pasar a todo esto? Y lo que se hizo claro fue que los arminianos eran relativamente una minoría pequeña de ministros y personas en la iglesia, pero ellos tenían una protección muy poderosa en el gobierno. Y cada momento subía el número de ministros calvinistas y de personas que estaban enojados por su inhabilidad de disciplinar a la iglesia apropiadamente. Ustedes recuerdan que en los días de Calvino, la disciplina en las iglesias reformadas era un elemento vital de la iglesia. La confesión belga dice que hay 3 características de una iglesia verdadera: la predicación fiel de la palabra de Dios, la administración fiel de los sacramentos y la administración fiel de la disciplina. Cuando no hay una disciplina fiel, realmente no hay iglesia. Este era el compromiso de las iglesias reformadas holandesas. Y esta inhabilidad de disciplinar, que ellos pensaban que era un serio error, cada vez y más se convertiría en un problema.
Esto casi lleva a una guerra civil para cambiar la iglesia, separarla. Pero en el último momento hubo un coup d'état, una decisión repentina de políticos. Y el hijo de Guillermo, príncipe Mauricio, recordado como Mauricio en español, el príncipe Mauricio, un héroe de la guerra, él fue un general en la lucha contra España. El príncipe Mauricio derrocó el gobierno. Él se había identificado con la causa calvinista y declaró que estaría permitido tener un sínodo nacional. No habían hecho un sínodo nacional en los Países Bajos en décadas. Por mucho tiempo los arminianos habían estado diciendo, bueno, esto solo se puede solucionar con un sínodo nacional. Pero entonces el gobierno decía, ustedes no pueden tener un sínodo nacional. Fue una mentira ingeniosa de mantener las diferencias, pero al fin del año 1618, el príncipe Mauricio dijo, vamos a tener un sínodo nacional. Inmediatamente los arminianos se quejaron diciendo que era injusto, que esto iba a ser una corte sin reglas, que esto nunca iba a concederles una audiencia justa. Entonces los líderes calvinistas, preocupados por su reputación en los Países Bajos, decidieron que esto debía ser un sínodo internacional. No solamente tener representantes de las iglesias reformadas holandesas de varias provincias, sino tener además representantes de iglesias reformadas en toda Europa. Entonces enviaron las invitaciones, fueron mandadas a iglesias variadas reformadas de Alemania, de habla alemán en Suiza, iglesias reformadas en Francia, iglesias reformadas en Inglaterra, y alguien hizo un grave error y dejó fuera a los de Ginebra. Los ginebrinos se molestaron, pero le llegó su invitación más tarde. Las iglesias respondieron y dijeron, esto es un asunto muy importante. Estamos hablando de elementos básicos de lo que significa ser salvados por Cristo solamente y por la gracia solamente. Esto debe solucionarse. Necesita ser manejado con cuidado completamente. Y las iglesias reformadas de toda Europa anunciaron que iban a asistir al sínodo. Ahora, esto no era más fácil de lo que es ahora. Todo tipo de problemas comenzaron a surgir. El rey Jacobo de Inglaterra y Escocia dijo que solamente delegados ingleses. Y esto molestó a los escoceses y dijeron, ¿por qué no hay escoceses en esta delegación? Y el Sir Jacobo les advertí que a él no le agradaban los presbiterianos. Él asignó a un escocés en la delegación, pero era un escocés miembro de la Iglesia de Inglaterra. Esto significó que él tomaba este sínodo que se iba a reunir muy en serio. Él asignó como uno de los delegados un arzobispo de la Iglesia de Inglaterra, y esta fue una de las pocas veces que un sínodo o asamblea general presbiteriano o reformado holandés tuvo un arzobispo como un miembro votante de la reunión. A los escoceses se les presentó un problema muy vergonzoso: cómo ellos iban a sentar a los delegados franceses y británicos. Porque los delegados británicos dijeron, nosotros deberíamos ser sentados en los asientos de honor porque representamos al más grande rey protestante de Europa. Y los franceses dijeron, nosotros deberíamos ser sentados en los asientos de honor porque representamos al rey más grande de Europa. Los escoceses no sabían qué iban a hacer en esta situación. Y el rey de Francia, quien obviamente era católico romano, los ayudó con una decisión. Él les dijo a los delegados franceses reformados, bueno, pueden ir al sínodo de Dort, yo les doy las visas de salida, pero no les doy las visas de entrada al país. Entonces, ustedes pueden ir, pero no pueden regresar. Entonces los franceses reformados no fueron y los escoceses dejaron asientos vacíos para ellos debajo de los británicos. Otro problema resuelto. Era una reunión muy distinguida de varias de las mejores mentes reformadas del principio del siglo XVII que se reunían en los Países Bajos en la ciudad de Dordrecht. Dordrecht era un muelle en la provincia de Holanda y era un lugar muy accesible para viajeros, y por esta razón los sínodos fueron aquí desde noviembre del 1618 hasta mayo de 1619. La próxima vez que vayas a quejarte de que una reunión de concilio en la iglesia dure mucho más tiempo de lo planeado, piensa en los delegados de Dordrecht que tuvieron una estadía de 6 meses en el sínodo. Este sínodo es más conocido como el sínodo de Dort, porque esta es la abreviación de la ciudad, Dordrecht.
La abreviación escocesa de esa ciudad es D-O-R-D-T, pero la abreviación en inglés es D-O-R-T. A veces lo van a ver de una manera u otra, a veces depende. El sínodo se reunió y tuvo que decidir cómo iban a proceder. Al principio, ellos estaban preocupados por el cambio que esta corte, que no era oficial, ellos invitaron a los arminianos para hacer presentaciones orales explicando sus posiciones. Y uno de los líderes de los arminianos, que se llamaba Episcopius, habló un día por más de 2 horas. Y uno de los que observaban escribió: «Al fin». Episcopius llegó a la parte que todos estábamos esperando ansiosos, el final. Los arminianos sabían que no iban a tener la oportunidad de ganar el sínodo y ellos crearon una estrategia que era dilatar y dividir, de manera que ellos estaban tratando de dilatar el proceso y de hacer las cosas más difíciles. Para enero del 1619, el presidente del sínodo se cansó y despachó a los arminianos con lo que ellos llamaron un discurso demoledor. Esto ofendió a los ingleses un poquito. Los ingleses no estaban acostumbrados que el presidente de los sínodos tomara ese tipo de poder en sus manos. Hasta este día esto permanece como una diferencia interesante entre los presbiterianos y los reformados holandeses. No vamos a meternos en eso, pero el sínodo decidió que ellos iban a dividir el sínodo en comités que consistían de grupos que eran nacionales o provisionales para obtener y escribir como ellos pensaban que los 5 puntos que los arminianos hicieron deberían ser respondidos. Y todavía tenemos esos documentos. Son un recurso interesante para ver cómo funcionaba la mente teológica entre los calvinistas en el siglo o inicio del siglo XVII. Bueno, muy interesante. Sería un comentario que un historiador podría hacer, que son útiles porque nos ayudan a ver las mentes teológicas, cómo funcionaban en los inicios del siglo XVII. Y desde este punto fue que ellos empezaron a trabajar en lo que la historia conoce como los 5 puntos del calvinismo. Pero estos no son los 5 puntos del calvinismo. Esto es importante para recordar. Lo que el sínodo de Dort dio por resultado fue 5 respuestas calvinistas a los 5 puntos de los arminianos. Es el arminianismo que resume sus preocupaciones en 5 puntos. Y es una muy mala interpretación del calvinismo decir que el calvinismo puede ser resumido en 5 puntos. Aunque estos puntos son muy importantes, ellos no resumen el calvinismo. No hay nada de la Trinidad. En verdad, no hay nada de la providencia. No hay nada de los sacramentos. Hay muy poco de la iglesia. Si ¿quiere usted un resumen del calvinismo? Debiera de buscar la confesión belga o el catecismo de Heidelberg o la confesión de fe de la Westminster. Eso es un resumen del calvinismo completo. Los 5 puntos del calvinismo son 5 respuestas a los 5 errores del arminianismo. Vamos a ser claros en esto. Nosotros no resumimos nuestra fe en estos 5 puntos, pero sí decimos que estos 5 puntos son importantes. Y el sínodo de Dort entonces produjo lo que en la historia se conoce como los cánones de Dort. Canon viene de la palabra griega que significa reglas, las reglas de Dort en los 5 puntos. Y todos estamos familiarizados, yo supongo, con TULIP en inglés como resumen de los 5 puntos. El problema está en que no está en el orden de Dort, como ellos lo enseñaron. Dort lo enseñó ULTIP, y que yo sepa, no es una flor. Esto es, comenzando con la elección incondicional, entonces una expiación limitada, después depravación total y después la obra irresistible del Espíritu Santo y entonces la perseverancia. Ahora, si esto ya no es lo suficientemente complicado, cuando Dort terminó de analizar los 5 puntos arminianos, ellos dijeron: ¿sabes que lo que dicen los arminianos de la depravación total no es completamente incorrecto? Hasta que uno va y lee lo que ellos dicen de la gracia irresistible. Y entonces es claro que ellos han puesto en juego lo que dijeron de la depravación total. Entonces, en los cánones de Dort tenemos el primer encabezado de la doctrina de la elección, después el segundo encabezado de la doctrina de la expiación, y luego el tercer y cuarto encabezado de la doctrina es una combinación de la depravación y la gracia irresistible, y el quinto encabezado de la doctrina de la perseverancia.
Yo sé que ustedes van a rápidamente buscar una copia de los cánones de Dort y pasarse la noche leyéndolos. No quiero que se confundan de la manera de cómo están organizados. Una de las preguntas más notables que surgió en el sínodo fue ¿cómo escribimos estos cánones? Si lo escribimos para los eruditos o lo escribiríamos más corto porque podemos usar el lenguaje técnico de los eruditos para comunicarnos entre nosotros mismos, o lo escribimos en el lenguaje de la gente. Y la decisión fue hecha conscientemente. Esto necesita ser un documento para la iglesia y para las personas, y como resultado los cánones son largos y son repetitivos. Algunas personas en el día de hoy se lo encuentran difíciles de leer porque ellos fueron escritos en latín que permite tener oraciones más largas, pero si usted no se pierde en las oraciones largas, es muy claro, bien directo y bien piadosamente ayudador y también ortodoxo. Los delegados del sínodo de Dort estaban bien emocionados de que las enseñanzas de los cánones fueran ortodoxas pero también edificantes y motivante para la vida espiritual. Y esto es exactamente lo que uno encuentra en el canon. Vale la pena leer estos documentos. También sería bueno meditar en ellos porque ellos están muy preocupados para que la gente vea el beneficio espiritual de estas doctrinas. Esto no era un juego para ellos. Esto no era un juego de darle al enemigo por la cabeza y demostrar que uno era más inteligente. Esto se trataba de problemas fundamentales de la gracia y cómo funcionaba en una iglesia. Y los cánones de Dort se expresaban muy claramente en esto de una forma edificante. Ahora, cuando uno ve el sínodo, hay algunas cosas muy interesantes que pasan en el sínodo. Ellos no solamente se pusieron de acuerdo en estos 5 puntos y el sínodo por unanimidad adoptó los cánones de Dort. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que una reunión reformada fue unánime en algo? Esto fue extraordinario y fue una maravillosa declaración de los elementos del calvinismo, pero hubo varias cosas importantes que surgieron en Dort, mostrando que los protestantes necesitaban trabajar de una manera diferente. Se le preguntó, ¿cómo podemos asegurarnos de que los jóvenes se aprendan el catecismo? Y un delegado del sínodo dijo, bueno, no dejen que se casen hasta que ellos se aprendan el catecismo. Eso sí los va a animar. Surgió otra pregunta interesante. Los escoceses estaban empezando a hacer intercambios comerciales con Indonesia y una pregunta surgió. ¿Deberían de ser bautizados los niños de los sirvientes en las casas escocesas en Indonesia? Si los sirvientes de la casa de Abraham fueron circuncidados, ¿deberían de ser bautizados los sirvientes de las casas de los cristianos? Y esta fue una de las áreas donde el sínodo no pudo ponerse de acuerdo. Una mayoría dijo, no, ellos no deberían ser bautizados hasta que ellos vengan a la fe. Pero una gran mayoría también dijo, sí, ellos deberían ser bautizados, sí, porque ellos están en una casa cristiana. Una pregunta interesante y enseñando el movimiento de la internacionalización de las iglesias en Europa. Existía la idea de que debían de tener una traducción nueva en holandés de la Biblia y el sínodo de Dort autorizó la preparación de la nueva traducción que vino a ser conocida como Statenvertaling o como la traducción del estado de la Biblia y vino a ser como la versión Reina Valera, la Biblia común holandesa después de todo. Estaban haciendo todo tipo de cosas interesantes en el sínodo más allá de solucionar las preguntas doctrinales, porque la iglesia no solo vive de sus doctrinas, sino también de varios aspectos de su vida espiritual. Una de las cosas más interesantes que se trató en el sínodo, primeramente, fue una sugerencia de que los sínodos deberían de preparar una confesión nueva. Los luteranos se la ponían difícil a los reformados diciéndoles, bueno, todos los luteranos aceptan la confesión de Habsburgo, pero ustedes los reformados tienen tantas confesiones diferentes que demuestran que están todos internamente divididos. Desde entonces hubo una propuesta de que los sínodos deberían de hacer una nueva confesión que iba a unir todas las personas reformadas. El sínodo en 6 meses decidió que ellos no tenían el tiempo para eso y ellos dijeron provisionalmente vamos a decir que la confesión belga va a ser la confesión que habla por todos nosotros.
Me gusta molestar a mis amigos presbiterianos un poco al decir que el único sínodo internacional de las iglesias reformadas celebrado aprobó la confesión belga como nuestra confesión ecuménica. Le gustaría leer esa confesión sellada con la sangre de los mártires y es un buen trabajo, muy buen trabajo. Otra pregunta interesante que surgió en el sínodo fue: ¿cómo debemos de entender el domingo como el sábado cristiano? Una gran cantidad de escrituras puritanas estaban llegando por el canal y estaban teniendo un impacto bien grande en las iglesias holandesas. Y una de las cosas que los puritanos estaban enfatizando a inicios del siglo XVII era que el domingo era el sábado cristiano. Y esto fue más tarde un capítulo en la Confesión de Fe de Westminster sobre el sábado cristiano. Entonces se preguntaron en el Sínodo de Dort qué pensamos sobre esto. Y el sínodo de Dort respondió: ¿saben? No tenemos tiempo para estudiar esto profundamente, tampoco, pero vamos a decir algunas cosas provisionalmente. Y una de las cosas provisionales que dijeron, que nosotros deberíamos de descansar los domingos de nuestros trabajos ordinarios. Y entonces dice: ese día debe estar tan dedicado a la adoración que descansemos de todo trabajo excepto de actos de caridad y que sean necesarios, y también de toda recreación que interfiera con la adoración. Era un día de parar de trabajar. Uno podría hacer algunas actividades recreativas, pero no podrían interferir con la adoración. Y eso incluía adorar en la mañana y en la tarde. De esa manera los ministros no le dejaban mucho tiempo para meterse en problemas. Y esta fue una de las grandes disciplinas de la comunidad reformada. Uno de los grandes elementos de la contribución reformada a la historia cristiana del oeste, la noción que decía que el domingo era el sábado. El domingo debe ser regulado por el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Y como un historiador, aunque esto nos distrae de lo que hemos estado hablando, creo que cuando la historia del siglo XX es escrita en América, una de las cosas más asombrosas que pasaron a finales del siglo XX fue que los cristianos se rindieron con el domingo como el día de reposo. Y esto ha pasado inadvertidamente. Y es bien impresionante, y creo que esto ha sido algo que ha debilitado nuestras iglesias, nuestras familias y nuestra adoración. Vaya a su casa y guarde el domingo como el día de reposo. Este es un buen lugar para parar. Pero el sínodo de Dort hizo una gran contribución para la consolidación de la reforma en los Países Bajos, pero también tuvo el impacto de afectar muchos países en Europa y eventualmente alrededor del mundo por la obra que había hecho.